ella digamos que es la que me escribe, la que todo el rato que queda conmigo, la tuve que frenar un poco, ¿sabes? Para que tampoco, porque es lo típico que cualquier momento que tenía libre, pues quería quedar conmigo y demás. Y, y el sexo, pues igual es, o sea, es como diferente, mucho más apasionado y... Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación muy especial con un alumno que pasó por el programa DTE y que llega aquí después de una ruptura en un momento personal muy complicado. Su historia es la de muchos hombres que, sin darse cuenta, han ido repitiendo los mismos patrones con las mujeres durante años. Hombres que creen que saben lo que necesitan sobre relaciones porque a lo mejor tienen cierta experiencia, han leído, han escuchado, han probado cosas, pero cuando luego se ponen a pensar realmente y a echar la vista atrás a todas sus relaciones, no terminan de entender por qué siempre ocurre lo mismo cuando aparece una chica que de verdad les importa. Y acaban como repitiendo patrones. En este episodio hablamos de ese punto incómodo, precisamente en el que empiezas a darte cuenta de que si no cambias algo ya, vas a seguir repitiendo y viviendo la misma historia una y otra vez con diferentes mujeres. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno para que nos cuente cómo descubre todo este enfoque, qué le hace hacer clic de verdad y cómo empieza a ver patrones que antes le pasaban completamente desapercibidos. Y después, al final del episodio, extraeré 3 reflexiones clave que creo que son especialmente importantes si estás soltero, si vienes de una ruptura o si sientes que siempre terminas en relaciones que no te llevan a donde tú quieres. Pero antes te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante y profundizar más en todos estos conceptos, debajo de este podcast tienes un enlace para entrar gratis a mi comunidad de email y recibir gratis también mi curso gratuito para ser un hombre precisamente más atractivo e interesante para las mujeres. Así que simplemente haz clic ahí y lo recibes. Y dicho esto, y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago, ¿no? Y es, ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Hola, buenas, Dani, ¿qué tal? Pues mira, yo lo descubrí hace alrededor de 10 años más o menos, cuando tuve un problema con una chica Ujú. muy beta y, y entonces la novia de mi primo, que vivía con él en ese momento, me aconsejó el libro este de Mario Luna, el de Sex Code, Ujú. y, y nada, la verdad que lo leí, se lo dejé a un amigo y bueno, ese fue un poco el inicio en el mundo de la seducción y de las relaciones con las mujeres. Y bueno, a ver, me sirvió un poco para enterarme de que las mujeres hacen test, de Ajá. que, bueno, cuáles son los comportamientos que atraen a las mujeres, pero bueno, digamos que el impulso ese me duró unos meses, un año a lo sumo, donde sí que es verdad que tuve interacciones con varias mujeres, más relaciones, y luego ya pues se esfumó en el paso del tiempo y nada, a veces lo he tenido presente y demás, pero poca cosa. Y bueno, el verano pasado tenía una relación exclusiva, vamos, con la chica con la que estaba. Sí. Tuve un problema familiar muy grave y en ese momento pues la chica me dejó en el peor momento. Recuérdame Ujú. la palabra, Dani. ¿Solipsismo? Eso, soy. Joder, pues te la he dicho random, totalmente. O sea, te lo he dicho porque es lo que me ha pasado por la cabeza. Sí, no, pero tienes un podcast, me parece, que lo escuché, que justo habla de esta cuestión. Y nada, entonces, pues bueno, un momento un poco complicado y demás. Y el clic definitivo lo tuve cuando estaba con 3 amigas y una de ellas, con la que a veces hay un poco de rollito y demás, me preguntó acerca de mi relación con las mujeres, qué esperaba de mi relación con las mujeres.
Y entonces pues le dije la típica frase beta de, bueno, pues eso, que me gustaría tener novia y demás. Claro. Me puso una cara como diciendo, pobre chico. Otra que había me puso la misma cara como diciendo, pobrecillo. Y ya otra con la que me había liado, pero no me gustaba, se abalanzó hacia mí como en plan, bueno, ya sé que no vas a encontrar ninguna, pero yo estaré aquí para ti. Entonces ahí ya fue el clic definitivo, ¿sabes? Dije, bueno, esto es una señal, ¿sabes? Aquí ya tengo que tomar cartas en el asunto. Y nada, y entonces investigando un poco ya, pues di con el podcast. Ujú. Me pareció muy interesante, sobre todo por, bueno, o sea, digamos que me pareció a nivel, o sea, como por un lado científico, nada banal, muy, pues, pues eso, o sea, científico pues viene de ciencia, ¿no? Pues como, digamos que me dio la sensación como que se tomaba este tema, pues eso, muy seriamente, ¿sabes? Con mucha teoría Sí. y bastante sólido los razonamientos y los pilares en los que se basaba. Ujú. Y nada, pues empecé a devorar los podcasts. eh, Cogí algún curso también, el de conversaciones infinitas, el de Tinder también Ujú. y el de Text Game. Me gustaron bastante. Y bueno, corroboré un poco pues lo que ya intuía que, pues que era un buen contenido y que me iba a ayudar. Y nada, y ya vi que abrías plazas para el DT y me apunté al DT. Joder, o sea, al final ha sido como muy de seguido. ¿O hay algún parón? Porque, a ver, tengo aquí preguntas de esto. Cuando te pasan ese libro, que lo empiezas a leer y tal, dices que tienes como, bueno, un poco una racha donde tienes como una motivación extra que haces cosas, luego como parece que llega a una meseta y después de eso entiendo que entra la relación esta que me comentabas. No, no, esto lo del libro fue hace 10 años o por ahí. Luego ya lo típico, entras en dinámicas, en las mismas dinámicas que tenías. Con Sí. la chica que no te motiva mucho, pues estás de rollito. Luego ya entré en una relación y también, o sea, viví con ella, bueno, y con su hija, me frigaté a dramas y de todo. Y al final hice una desconexión heavy que fue irme de casa y ahí ya se volvió loca. eh, ya volví con ella por darle una oportunidad y nada, pues ya me montó otro drama tal y ya la dejé. Y, y nada, o sea, tampoco me cuajó mucho el libro, la verdad. Vale, pero cuando tienes esa conversación con el grupito este que me comentabas, que te miraban como diciendo, vaya, ¿no? Por lo que decía de lo de tener novia y tal, y ahí tú te das cuenta de que ocurre algo, ¿por qué Sí, haces ahí ese clic? Porque me refiero, muchas veces uno no se va a dar cuenta. Cuando uno tiene la mentalidad de, bueno, a lo mejor, bueno, pues no sé, pues de algo así relacionado con las relaciones y las chicas pues se comportan de esa forma o reaccionan así, no atas el cabo. ¿Por qué ahí atas el cabo? ¿Es que había ya escuchado algo? sí, me vino un poco ese recuerdo de, o sea, por lo menos fue como un recordatorio. Yo soy una persona muy curiosa, entonces me gusta investigar de todo y bueno, me pareció un tema interesante en su momento y ese fue el clic para retomarlo de alguna manera. Y en ese retomar fue cuando conocí el podcast. Ah, vale. ¿Y cómo fue la revelación? ¿Qué, o sea, es decir, qué impacto te genera el podcast? Aparte de que lo veas con rigor o científico o serio, ¿qué impacto tiene en tu vida? Pues la verdad que de primeras, una voracidad por aprender y pues eso, por acumular conocimiento en este tema. Entonces, pues bueno, cada capítulo, o sea, sobre todo, a ver, el capítulo de la hipergamia ese fue bastante revelador, la verdad. Ujú. Que he visto que mucha gente también le pasa lo mismo. Sí. Y, o sea, porque preferí empezar desde el principio, ¿sabes? Para ya ir en orden. Ujú. Y nada, y a partir de ahí, pues eso, ir, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Lo que pasa es que, claro, te faltan herramientas, entonces vas un poco aplicando cosas o intentando cambiar un poco el chip
de tu cabeza, pero claro, ya las herramientas como tal, pues te las da al final el DT. Entiendo. Porque ahí o sea, vives relaciones o llegas a tener alguna interacción, digo antes del DTE, durante la escucha del podcast. ¿O tienes alguna motivación extra para tomar acción de alguna forma? Es decir, ¿llegas a ver algún cambio o algo, aunque sea sutil? Sí, o sea, estuve, digamos, lo que pasa que al final, por un lado, estaba un poco jodido por el tema familiar y luego por la Claro. ruptura con mi ex. Entonces, estás un poco, por lo menos en mi caso, como pollo sin cabeza, ¿no? Como que sí, que quieres cambiar, pero tampoco sabes muy bien cómo, ¿sabes? Pero sí, o sea, hice más interacciones luego cuando, con el primer audio del mail, pues ya sí que empecé a aplicar ese comentario extra y demás, y sí que empecé a notar, pues eso, como un cambio en la manera de relacionarme, siendo más social y bueno, y sobre todo, a ver, yo más o menos era social, pero es verdad que esa socialización que ya tenía integrada, enfocada a esto, pues bueno, ahí es un poco el cambio, ¿no? De cuando empiezas a ver resultados, no resultados de que te enrolles con tía ni nada, pero sí ves más, pues eso, como más interés por parte de las mujeres y demás. Ujú. Claro, porque viniendo del contexto este que nos comentaba, ¿no? Bueno, de haber tenido un problema familiar que justo coincide como en tu momento más bajo, que la chica al final también rompe la relación, ¿no hay ningún periodo de resentimiento? Con la mujer, dices, ¿no? Sí, o sea, a ver, normalmente ocurre cuando tienes un crash tan notorio y luego escuchas a lo mejor ciertos contenidos como estos. Bueno, no sé si justo inmediatamente cuando lo escuchas, ¿no? Pero sí que puedes tener una sensación como de desesperanza, pues eso, pues he perdido totalmente la esperanza en el tema de las relaciones y el tema de las mujeres, porque de repente como que rompen esa visión que tú pensabas que era, ¿no? De esa idealización que podrías tener, ya sea de las relaciones de una chica en específico. Sí, entiendo lo que quieres decir. A ver, yo, o sea, tampoco, normalmente cuando me pasa algo malo intento no echar la culpa a los demás, o sea, me hago cargo Ujú. de mi parte y demás. Y siempre intento utilizarlo para trascender de alguna manera. O sea, eso es algo que siempre he hecho. Entonces, en este caso, pues estaba claro que era un poco la solución a seguir. ¿Y qué me había dicho, perdona? Sí, Si tenía rencor hacia ella. sí, bueno, rencor, resentimiento, si había una visión, digamos, con el tema de las relaciones como más de desesperanza o desde el resentimiento, incluso si quieres llamarlo así, que se curara o se incentivara a veces al principio con el podcast. Es decir, mucha gente dice, vale, escucho los podcasts y es como joder, no quiero creer esto, que esto es así. No sé si en tu caso, era por saber si en tu caso hubo algo parecido o no. Pues no, porque la verdad que no he encontrado fisuras todavía. O sea, no he visto nada que me haya demostrado que no es de esa manera. Entonces, a ver, es que es vivir o en el mundo de Yuppie o al final la realidad es como la naturaleza, no es, o sea, no es bueno ni malo, es lo que es, ¿sabes? O sea, Claro, tú entiendo. en la naturaleza pues es muy bonita, pero luego llega un león y se come mata a las crías de la leona porque se quiere reproducir, ¿sabes? Todo es una dualidad, entonces, pues el juego no lo eliges tú, o sea, es como la frase esa, ¿no? De no odies al jugador, odia al juego, o algo así era, creo. Sí, sí, sí. Vale, entiendo. ¿Y qué es lo que te lleva entonces a dar el paso al DTE? O sea, por ponerme yo en esa situación, ¿no? Y también a la gente que nos escuche. Descubres esto, empiezas a escucharlo y bueno, pues un poco lo típico, ¿no? A lo mejor te notas un poco más perdido en este tema y vas cogiendo información de aquí y de allí, vas poniendo en práctica más o menos como puedes, vas notando cambios a nivel de, entiendo, de cómo tú te encuentras contigo mismo sobre todo. ¿Y, y dónde llega el punto de que dices, vale, quiero ver qué hay aquí? Digamos que él tenía mucho interés por andar en el tema y al final
como te dije al principio, hace 10 años que me leí el libro este, Sí. se quedó como a media, o sea, no a media, pero bueno, que al final es una historia que te interesas un poco, lees un poco, pero no ahondas. Y al final es un tema súper importante, ¿sabes? Porque, o sea, las mujeres, pues puede que sea de los 5 temas más importantes que puedes tener en la vida, ¿sabes? Sí. Entonces me di cuenta que ese era un buen momento para profundizar y para aprender. Te das cuenta, porque es como todo, cuando empiezas a estudiar una materia, te das cuenta de lo ignorante que eres en muchos sentidos, ¿sabes? Porque al Ujú. final te crees que sabes cosas, pero luego, pues claro, o sea, y cuando ahondas y ves un poco todas las tripas de eso y lo que hay detrás de las cortinas y tal, pues claro, es un tema que nunca acaba, ¿sabes? Y bueno, la verdad que no había ningún inconveniente en no hacerlo. Y yo estaba perfectamente por la labor de dar ese paso y por eso lo hice. Ok, o sea, que no había nada que te echara para atrás siquiera, ¿no? La verdad es que yo creo que me apunté antes de que saliera. Ah, que quizá no, escribiste quizá por email o algo. Sí, creo que sí, sí, me pasó el... Sí, sí, creo que me apunté antes incluso, porque le pregunté, me parece. Claro, sí, sí, es que le pregunté, creo que fue por noviembre o por ahí. Ok, ok, ok. Joder, pues entonces ni siquiera ni dudas ni nada. O sea, antes de que abriéramos las puertas, ya tenías tú ahí la plaza. Es cierto eso que dices de que cuando profundizas en un tema, yo creo que cuando profundizas más en un tema, es cuando lo primero que ocurre no es que aprendes cosas, sino que te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? De lo ignorante que eres del tema y de que muchas de las cosas que pensabas que sabías, en realidad no funcionan o no sabías o no son exactamente como pensabas. Eso es. Sí, eso pasa en todo. A ver, eso también es, yo creo que es la actitud correcta ante la vida, ¿sabes? Porque al final hay casi cualquier tema, puedes dedicar tu vida a aprender de ese tema, ¿sabes? Entonces, yo creo que de parte hay que tener humildad en el sentido de, pues eso, de ver que te faltan cosas, te faltan herramientas, hay veces que no te sabes manejar y bueno, y pues la solución es aprender, ¿sabes? Ver un poco lo que hay, elegir la que piensas que es la mejor opción. Correcto. A nivel de expectativas, aparte de que entraras del el primero de los primeros, ¿cuál era tu idea cuando estuvieras dentro de, o cuando ya empezara el proceso de lo que es el programa en sí? Claro, yo ya había escuchado podcast con alumnos que habían pasado por el DTE y más o menos por lo que contaban intuía un poco por dónde iban los tiros. Y bueno, a ver, expectativas como tal, eh, tenía las expectativas pues bueno, realmente lo que sí que pensé que me gustaría saber Ujú. es el momento, o sea, saber más o menos en cada momento dónde está ella, dónde estoy yo, controlar, digamos, la situación, ¿sabes? De meterme un poco en la mente de la chica y saber, pues eso, por qué hace las cosas, entender un poco sus comportamientos. Esa era un poco pues eso, lo que quería sacar de todo eso. Y evidentemente luego hay más cosas de cara a lo que, pues eso, a entrar a chicas, bueno, un montón de historias. Pero bueno, ese era un poco mi objetivo, por así decir. Vale. ¿Y luego se cumple esa expectativa o hay alguna diferencia ahí a destacar, algo que no esperabas, por ejemplo, encontrarte? Sí, claro, se cumple la expectativa. Sí, o sea, me pareció que sí, por ejemplo, la charla o sea, eso, por ejemplo, no esperaba encontrarlo, la charla de las dos del principio, Ajá. la del juego interno y creo que había otra también. Sí. Y luego, pues bueno, digamos, como profundizar en esos temas. O sea, a ver, yo es que, claro, haces una formación así y lo que comentábamos antes, te das cuenta pues de que no, de que no tiene ideas. Y de hecho el otro día
le hablé con un amigo que también está un poco en la misma sintonía que yo, como digo, joder, pues te voy a apuntar al curso que está guay. Y fíjate, me dio una respuesta que como, como que me dijo, no, si yo ya entiendo de mujeres y tal. Y digo, joder, fíjate qué cosa, ¿no? O sea, yo también entiendo de mujeres, pero es como que puedo entender de mujeres un 15%, ¿sabes? Pero el resto es como, claro, a ver, al final, pues es importante, pues eso, tener conocimientos buenos y nada, yo la verdad es que mis expectativas se cumplieron con creces. Es cierto, al final yo creo que todos tenemos, de alguna u otra manera, me refiero, sepamos esto o no lo sepamos, todos los hombres tienen un sistema. O sea, yo creo que todos los hombres en su mente tienen como un pequeño método, no sé si llamarlo método, pero unas bases de lo que ellos piensan que funciona para las mujeres o que no funciona. Porque si te fijas, aquellos que digamos, podríamos llamar que tienen una actitud que es menos atractiva, ¿no? Que es menos deseable. Al final, que sea menos atractivo o menos deseable, ellos no lo saben. Lo que ellos presienten es que si, ostras, si yo le demuestro a esta chica que soy todo lo que ella dice que quiere, esa es mi how-to, digamos, a la hora de ligar. Es como mi sistema. Mi sistema es este. Y yo creo que le preguntes, o sea, tú paras a cualquier tío por la calle y le preguntas de esto y todos te van a dar una respuesta sí, sí, claro. Para ligar con las mujeres tienes que hacer A, B y C. De lo que a lo mejor a ellos le han funcionado o lo que piensan que funciona o lo que sea, ¿no? Y es curioso lo que tú dices porque, claro, no es hasta que no entras dentro de todo esto y entras bien adentro que te das cuenta de que a lo mejor en muchas ocasiones lo que pensabas que sabía no funciona. Y eso, bueno, eso la primera pregunta que uno tiene que hacerse para saber si funciona o no es, vale, ¿cómo estoy en cuanto a los resultados? O sea, si tengo el tipo de resultados que quiero más o menos, no hace falta tampoco. Pero bueno, si estoy más o menos contento o no. Y luego, en la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que de lo que intuías, una parte sí que te vas a dar cuenta de que era como tú pensabas, porque tampoco es que seamos totalmente imbéciles todos, me refiero. Yo incluso también tenía una parte de razón cuando antes de saber todo esto pensaba en lo que le gustaría a las mujeres o no. Pero luego hay una gran parte que es completamente distinta. Y sobre todo una de las cosas que cambia es la forma en la que percibes o la perspectiva que tú tienes sobre las relaciones sobre las mujeres. Yo para mí eso creo que es uno de los puntos clave y donde más choca a la gente. Y es como, vale, sí, puede que sepas cómo hacer esto y esto, pero la perspectiva que tienes sobre las relaciones o sobre las mujeres, lo que te ocurre, y esto sobre todo en los casos donde la gente tiene resultados ya, es que cuando luego llega esa chica que te gusta de verdad, ahí ya te enganchas, no sabes, no te controlas, pierdes un poco la cabeza o te notas un poco más volcado y ves que, vale, joder, lo que me está funcionando con todas, con estas no me termina de funcionar y por algún motivo parece que no está tan enganchada a mí como yo a ella y encima eso te hace, o sea, piensas que eso es lo que más te engancha a ella, el hecho de que ella pase de ti. Cuando en realidad lo que te está enganchando a ella no es que pase de ti, sino la idealización que has creado y la película que te has montado en la cabeza. Sí, sí, total. Sí, es que es así, a mí es lo que me ha pasado. Lo típico que estás de rollete, te da un poco igual todo y ves a la tía volcada. Y cuando llega una que te gusta, pues eso, el que se vuelca eres tú y ahí la has cagado. Y luego también, a ver, si yo he tenido ejemplos de adolescente, paraba con un natural y le he visto hacer cosas flipantes, ¿sabes? Del pibón de la discoteca, según se acerca a ella, le dice la tía, no tiene ninguna posibilidad. Y a los 10 minutos está yendo con ella al parking a tener sexo con ella en el coche, ¿sabes? Lo que pasa que no sé, yo pensaba que cada chica era de una manera, ¿sabes? Desde la ignorancia o bueno, desde esa idealización, ¿no? que tienes a veces. Y a ver, y hay muchas cosas como el tonteo, la desconexión, mira que me ha dado resultado cuando la he hecho a posta, pero también intuyes, más o menos lo intuyes, pero es que no es suficiente, porque al final es hilar fino y tener la certeza de que esto es así, así, así. Entonces ahí ya
joder, pues te da unas herramientas de la leche, ¿sabes? Porque ya sabes cómo actuar casi en cada momento. Ujú. Entonces Claro. está muy bien. Sí, porque antes me comentabas también el tema de los episodios de alumnos. ¿Qué te transmitía eso? En plan, no sé si tenías como alguna idea o te parecía poco creíble o no, o sí. No, la verdad que tampoco no me daba esa sensación de que fuera poco creíble. No sé, no, la Lo verdad que di- no. lo digo como persona que al final has pasado de ser el que escuchaba a ahora poder hacer uno para que los demás escuchen. Me gusta siempre tocar este tema o hacer alguna pregunta aquí para aterrizar un poco lo que, vale, mira, ya yo fui de los que escuchó esto y ahora soy el que está aquí grabando y he pasado, digamos, un poco por el camino y bueno, ¿cuánto de componente mágico tiene esto? ¿Cuánto de no componente mágico? ¿Cuánto de toma de acción hay que tomar, por ejemplo, y cuánto no? Pues nada, la verdad que sí, o sea, de escuchar los podcasts a de repente aparecer en ellos, pues joder, estás en la película. Y sí, a ver, en cuanto a acciones, como todo, o sea, digamos que la utilidad te la da en base a lo que tú hagas. O sea, si no haces nada, pues es verdad que tienes un conocimiento que es bastante valioso, pero claro, no. El tú comprobarlo en tus carnes y en tus interacciones y demás, pues claro, te va dando un bagaje donde además tú mismo tienes que calibrar, porque yo me pasaba demasiado con los tonteos y las desconexiones, desconectar cuando no había que, que desconectar. Y, y entonces yo creo que ya con esas herramientas cada uno tiene que hacer como su propio calibraje y ver un poco cuál es su estilo, ¿no? Digamos, dentro o sea, con esas herramientas, por así decir. Claro, exactamente. De hecho, claro, ya moviéndonos un poco más a la parte de resultados, si nos tuvieras que comentar unos highlights de resultados, de cambios, de avances que hayas podido ver antes versus después, me refiero, vale, pues estaba viviendo este tipo de cosas o tenía este tipo de situación y ahora, ¿qué cosas has solventado o qué avances has visto que has podido alcanzar? Pues a ver, en mi caso tampoco, o sea, porque yo soy de asimilar las cosas lentamente, entonces, o sea, he tomado, el tomar acción ya te da un poco, o sea, vas viendo que pasan cosas, o sea, pues eso, vas a comprarte ropa, entonces ya tonteo con la dependienta. Lo que pasa es que es verdad que iba como por pasos, ¿sabes? Digo, bueno, de momento voy a tontear, voy a hacer interacciones donde podría pedirle el teléfono o el Instagram, pero bueno, lo voy a dejar ahí de momento. Y entonces, Ujú. pues, a lo mejor hacía eso, me da buen resultado, y luego ya iba un poco increciendo y, y nada, y la verdad que, a ver, me falta un poco, sobre todo de día, sí que, la verdad que misteriosamente me resulta más fácil que de noche el hablar con chicas, ¿sabes? Pues encuentro, no sé, como que es lo que decías, ¿no? Que te acercas Ajá. y es divertido porque te sorprendes a ti mismo, de ti mismo, ¿no? Y eso, y hablas y tal, en modo social, y eso, pues haber hecho cosas que no, que nunca habría dicho que las hubiera hecho, ¿sabes? Pues eso, hablar con chicas en el supermercado, en los parques, pues bueno, en días así que tienes que hacer cosas, pues luego también hay días que trabajo mucho y demás y tampoco tengo mucho tiempo. Y luego, sobre todo, con mis amigas. Claro, al final, muchas de las cosas que hemos aprendido, pues la he practicado un poco con ellas y ahí sí que he notado bastantes cambios. O sea, sobre todo en mi relación con las mujeres. Entonces, claro, mis amigas al final, pues cuando salgo las veo y es lo más destacado, por así decir, ¿sabes? Pero en general mi relación con las mujeres ha cambiado y sobre todo eso, el calibrar, está muy bien que no es un salto al vacío, o sea, que está todo el rato, que a lo mejor la chica dice, vale, si este quiere algo, pero tú tampoco
te exponen y la estás, ¿sabes? Como yo te vacilo un poco, tal, que te mola bien, que no, pues no pasa nada, ¿sabes? Y luego como a lo mejor, si en ese momento pasa, desconecta, te vas a hablar con otra, ¿sabes? No sé, es como otro rollo, ¿sabes? Sí, porque también a nivel de relaciones sí creo que tenías como alguna relación recurrente ahora y demás. Sí, Vale, ¿has notado algún cambio ahí a la hora de afrontar la relación o de gestionar ese tipo de relaciones? sí, sí, totalmente. Pues eso, ahora ella digamos que es la que me escribe, la que todo el rato que queda conmigo, la tuve que frenar un poco, ¿sabes? Para que tampoco, porque es lo típico que cualquier momento que tenía libre, pues quería quedar conmigo y demás. Y, y el sexo, pues igual es, o sea, es como diferente, mucho más apasionado y nada, la verdad que además que lo notas, de repente te vuelve un poco el lado beta y ya como que cambia, ¿sabes? El, Sí, me ha hecho un leído por eso, ¿sabes? De repente, como que de repente invierto un poco más de esto que estás, ¿sabes? Que de repente te viene el miedo a perder la tontería de esas y pum, y ya ves como que ella, ¿sabes? Te responde más, o sea, me ha dejado en visto, no sé qué. Entonces, claro, pues el cambio es abismal, desde luego. claro, porque ahora ya sabes anticiparte, entiendes por qué ocurren las cosas, digamos, ¿no? Y sabes en cada momento lo que decía, ¿no? En cada momento dónde estás tú y dónde está ella, ¿no? Claro, eso es. Claro. Me dices también que, que la gente de tu entorno te ha notado un cambio, ¿no? Sí, sobre todo mis amigas, vamos. ¿Y te lo han llegado Porque a verbalizar? sí, la verdad que, o sea, las veces así que, pues claro, pues, pues que te da igual, ¿no? La vacilas a una, tal. Entonces, como que sí, o sea, vamos, he notado bastante cambio, la verdad. Eh, con una amiga, pues ya te digo que he tenido que parar un poco porque tampoco quería yo. Al final la voy a ver ahí un montón de veces y tal, y prefiero como centrarme en otras mujeres. Pero sí, vamos, Ujú. cambio bastante importante. Bien, y sobre todo una cosa que te quiero comentar es, después de, bueno, pues un poco lo que te trajo aquí, que fue ese problema familiar y justo la coincidencia con el tema de tu relación, que justo termina ahí. ¿Cómo, después de todo el proceso que has pasado y demás, qué cambios has podido notar en tu relación contigo mismo? Es decir, ¿cómo te veías antes en ese punto? ¿Cómo te ves ahora? A ver, por un lado, como que descubres de alguna manera pues tu valor real como hombre y pierdes el miedo a muchas cosas, pues eso, lo típico pensamiento beta este de encontrar a la madre de tus hijos, tal, entonces ese parásito mental desaparece por un lado. Ujú. Por el otro, pues digamos que ves un mundo que se te abre, que realmente no son ilusiones, sino que lo ves que es fácilmente materializable, ¿sabes? Y eso, y como que de alguna manera el conocimiento que tienes, pues te va a acompañar ya, quieras o no, porque al final, aunque hagas lo contrario, pues tu mente te va a decir, sabes que en realidad no tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho lo otro. Ujú. Entonces como que yo pienso que eso al final te va a acompañar toda la vida, ¿sabes? Y que te va, y de alguna manera pues es una especie como de guía, ¿no? En tus relaciones con las mujeres. Sí. Hablabas de algo que me llama la atención, que lo llamabas parásito mental o algo así, el pensar en encontrar la madre de tu hijo y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo has experimentado tú antes de la Red Pill y antes del DT y demás? ¿Cómo era tu visión? ¿O cuál era esa idealización que tú tenías de las mujeres? Pues
idealización como tal, pues eso, digamos que conocer a una chica que te gustara, tener hijos con ella, pues todo eso al final. Entonces, yo en mi caso, por lo menos, pues bueno, no sé, me parecía más una cuestión del destino que que forme parte, o sea, que yo tenga algo que ver en eso, que también, o sea, que una parte sí, ¿no? Tenía que ver en eso, pero lo veía también como un poco en manos del destino, ¿sabes? Entonces ahora pues ya no lo veo, o sea, lo veo como que depende de mí realmente y que tampoco, o sea, que tú una vez conoces un poco tu valor real y dónde estás tú, dónde están ellas, ¿sabes? Pues digamos que se te quitan muchos, o sea, que vamos, que ya prácticamente me he despreocupado de ese tema, ¿sabes? Claro, es que al final, en ese momento tienes un poco la visión de que lo que tú dices, ¿no? Que depende más de la suerte que de tu propia habilidad, ¿no? Claro, Sí. Quería también tocar el tema contigo del condicionamiento actual que vivimos con respecto a las relaciones y el tema, sobre todo el tema emocional, la masculinidad. ¿Cómo lo vives tú esa parte? claro, es que entran, o sea, al final el momento en el que estamos, pues es un momento pues curioso de mucha ingeniería social, o sea, sobre todo con los hombres están haciendo, o sea, que es con los hombres, ¿cómo se llama? Los hombres deconstruidos. Sí, la masculinidad deconstruida, exacto. Sí, sí, o sea, es terrible. Entonces, o sea, de alguna manera, pues eh, tiene todo el sentido del mundo que lo que es la atracción entre hombres y mujeres, pues sea la misma de hace miles de años. Y claro, al final la realidad con la que te topas es como lo contrario, ¿no? Se produce ahí una disonancia que es verdad que veo mucha gente como pues un poco perdida, la verdad, ¿sabes? Porque al final la realidad te demuestra que las relaciones no funcionan, que a nada que haces ya, pues eso, que te pueden llamar machirulo o lo que sea, ¿sabes? Ujú. También depende del ambiente en el que te muevas, ¿sabes? Yo, una parte de mis amigos, pues está un poco en ese rollo, entonces, eh, ¿A qué te claro, refieres con que está en ese rollo? O sea, en la parte de la deconstrucción, digamos. no es que estén en ello, pero bueno, que es un poco el mundo este, pues eso, de alternativo, ¿no? De amigas feministas y tal, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, la gente está un poco perdida, ¿sabes? No saben muy bien para dónde tirar y al final, pues eso, o sea, la realidad, cuando la ves, pues te das cuenta un poco de toda la ingeniería social esta, ¿sabes? De que al final, por mucho que quieran, el ser humano sigue siendo el mismo, ¿sabes? Entonces, tú por mucho que cambies el exterior o intentes manipular cosas o condicionar a la gente y tal, al final eso lo que está creando es, pues es un sufrimiento y que la gente no sabe muy bien cómo actuar, ¿sabes? Y cómo relacionarse de alguna manera, ¿sabes? Sí, hay mucha confusión porque es como si hubiera una necesidad, no sé si necesidad es la palabra, pero como si hubiera una inclinación, quizá inclinación sí sea la palabra, a olvidarnos de que al final nuestra biología dicta una serie de normas y nos empeñamos, pero no solamente en el ámbito de las relaciones, sino en las relaciones a nivel de hábitos, a nivel de salud, a nivel de nutrición, a nivel de todo, ¿no? Nos esforzamos como en llevarle todo el rato la contraria y obviamente para poder vivir en una sociedad como la que vivimos, pues va a haber momentos donde tenemos que llevarle la contraria, porque al final tenemos que un estilo de vida que es muy diferente al que nuestro cuerpo está acostumbrado, ¿no? O al que nuestra biología espera. Pero en las cosas más importantes y sobre todo lo que nos causa más dolor o nos puede causar más deseo o más placer, nos olvidamos por completo de esa parte. O sea, nos olvidamos de que al final hay una serie de normas, hay un manual de instrucciones que todos tenemos
y que si simplemente le prestáramos más atención a eso, podríamos tener más fácilmente ese tipo de relaciones o de hábitos que más en sintonía están con nosotros. Entonces, claro, como yo muchas veces lo pienso, digo, tío, las generaciones jóvenes que ahora escuchan, o que ahora, bueno, no necesariamente tienen por qué escuchar esto, ¿no? Pero que ahora escuchan un poco todo lo que hay en la mainstream, tienen que estar como muy perdidos porque son mensajes contradictorios todo el rato a lo que se supone que su biología espera encontrar. Y claro, es como sacar a un pez del agua. O sea, te tienes que encontrar como, hostia, esto no es mi hábitat. Exacto, sí, sí, totalmente. Es un poco eso. Nada, porque al final es como, o sea, cuando tienes, y luego también, si te fijas, es mucho de clasificar, o sea, etiquetar y clasificar, ¿sabes? Como que se van formando núcleos, ¿sabes? De que si esto por un lado, y luego les enfrentan entre sí. Al final es una manera, pues, de controlar un poco a la población, ¿sabes? De mantenerla en esa especie de infelicidad, ¿sabes? Como siempre, la felicidad va a llegar cuando esto y cuando lo otro, ¿sabes? Pero luego nunca llega, ¿sabes? Y eso, y sobre todo manipulando mucho a través de las emociones, ¿sabes? Porque al final, o sea, tanto la razón como la emoción, pues son herramientas, ¿sabes? Entonces tú cada cosa la tienes que utilizar cuando es necesario. Si todo te lo transmiten a nivel emocional, pues, o sea, al final te tienen el cerebro frito, ¿sabes? Porque ya o sea, tu respuesta a eso también va a ser emocional y entonces, pues claro, al final, pues fíjate, o sea, toda la locura que estamos viviendo, ¿sabes? A nivel, yo qué sé, lo de los tipos de género, todo, ¿sabes? Que Sí, ya no saben ni lo que es una mujer, o sea, es como una historia muy, o sea, que yo espero que se analice en algún momento, ¿sabes? Del futuro, porque o sea, al final, si hace 10 años te cuentan esta película, pensarías que no, que te están mintiendo o algo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que te da la medida un poco de en el momento en el que estamos, ¿no? Porque te lo van dando por cuentagotas y ujú, no te vas dando cuenta. claro. Al final, es que es tal cual lo que tú dices. Obviamente ha sido un cambio como, como la metáfora esta de la rana y el cazo hirviendo, ¿no? Claro, justo. O sea, si vas poco a poco subiendo la temperatura, pues al final hierve. Y aquí ha sido un poco eso. Nos hemos metido en una situación, como tú dices, que a veces se escucha ciertas cosas y es como si completamente se nos hubiera olvidado todo hasta el punto de eso, de no saber definir pues, qué es una mujer o qué es esto, qué es la masculinidad, qué es un hombre. Ay, Y dime. ay, perdón que te corte. No, no, La dime. verdad es que me da mucha pena. Fíjate hasta qué punto es que me estaba acordando. Estuve con una chica súper feminista. Ajá. Iba con ella por el campo y era otoño. Entonces en otoño está la berrea del ciervo, ¿sabes? Que es cuando los ciervos se pelean entre ellos para que se reproduce con las hembras. Y Sí. estaba por ahí y entonces la dije, hostia, escuché un ruido, digo, hostia, esto igual es la berrea. Y me dice, ¿y qué es? Digo, pues los ciervos que se pelean para ver quién se queda con las hembras. Y que la pude leer el pensamiento, o sea, en realidad estaba pensando que como que qué machista los ciervos, ¿sabes lo que te digo? Te lo juro que fue a decir la frase, pero ella misma se dio cuenta ¿sabes? De la tontería que estaba diciendo y, y joder, se me quedó grabado porque fue súper, ¿sabes? Como que reflejaba muy bien eso, ¿sabes? Claro. Sí, es que al final no dejamos de, no distamos mucho de esos ciervos. Quiero decir, a nivel software Exacto. compartimos muchas cosas de instinto, obviamente. Seguimos siendo animales. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esta tendencia ahora fíjate, a humanizar todo, ¿no? Bueno, humanizar, no sé si la palabra es humanizar, pero también la gente que comparte esto que decíamos antes de estas emociones y de todo eso, o que tiene esa forma de ver la realidad, tiende a humanizar a los animales, que es a lo que me refería. O sea, la tendencia es a, pues al final, tratar a un perro, un gato o un lo que sea, pues como si fueran una persona más. De hecho, creo que hace poco salió por ahí una noticia, ¿no? De que era obligatorio tener DNI de los animales. O no sé qué historia vi, pero era algo que tampoco me extraña ya a estas alturas, ¿no?
Y claro, no me extraña que en un futuro no muy lejano, fíjate lo que voy a decir, pero en un futuro no muy lejano, ¿por qué no iban a poder denunciar a un ciervo por... ¿Sabes lo que te quiero decir? Poner un punto violeta en un... Imagínate, tío, vas por el campo y hay un punto violeta ahí para las ciervas. Pues sí, la Joder. verdad que sí, también hubo polémica con los gallos que violaban a las gallinas o algo así. Sí, eso es cierto, que también lo vi. Pero bueno, es que al principio empieza siendo un meme y luego, y luego deja de serlo. Luego se convierte en una realidad. Pero bueno, es también un poco lo que... La buena noticia de esto, no sé cómo lo ves tú, es que cuando lees ese manual de instrucciones que decíamos antes que tenemos todos, ¿no? Esa biología, que es lo que nos dice. Que tampoco hace falta que hagamos todo al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, por lo menos saberlo. Quiero decir, yo puedo saber que tener un horario de sueño de una determinada manera es malo, pero aún así, bueno, no es malo, no es lo mejor para mi biología, pero aún así puedo hacerlo puntualmente. A lo que voy es, em, viviendo en esta sociedad que vivimos, sabiendo un poco cuál es el manual de instrucciones, puede llegar mucho más lejos, mucho más rápido, porque la gente que está como a su bola, ¿no? Como distraída, no sé cómo lo ves tú esto. Sí, total. Es sobre todo eso, tener un poco la conexión contigo mismo y no dejarte llevar un poco por Mm, las mareas que vienen y van. sí. Oye, por ir cerrando un poco, quería también comentar un poco el tema de la resistencia. O sea, a la hora de aplicar volviendo un poco al tema del DTE, Sí, ¿qué resistencias has podido tener a la hora de aplicar estos contenidos? Sobre todo, no sé si lo típico que muchas veces se dice, la falta de tiempo, ¿cómo has podido solventar esa parte si es que has tenido poco tiempo? ¿Cómo has podido compaginarlo? Porque a la gente de primeras piensa a lo mejor que necesitas dedicarle 12 horas a esto y luego al final desde dentro te das cuenta de que es más sinérgico, ¿no? Eh, y luego, bueno, toda la parte de lo que es la tensión o esa incomodidad que de alguna u otra forma tienes que pagar, ¿no? Ese precio a pagar. exacto. Sí, a ver, hay varias cosas que a mí es un poco lo que me ha... Las pildoritas así, eh, por ejemplo, la de que lo que tú quieres no es importante, sino lo importante es el juego, digamos. Eso me parece la hostia. Y luego, pues, es que tienes que interiorizar muchas cosas. En las interacciones tienes que olvidarte, es que claro, sobre todo olvidarte del resultado. A mí eso es lo que más me costaba. Ujú. Y cuando lo hacía, es que era como magia, o sea, porque yo es verdad que en el modo sociable ya a veces sí que he estado, ¿no? Antes de conocer todo esto, de alguna manera me ha ayudado pues a entrar fácilmente. Y es que es curioso porque me ha pasado o sea, las resistencias que he tenido principalmente es entrar por la noche en garitos, ¿sabes? No sé, por el día sí que lo he hecho, pero por la noche me costaba más. Igual porque iba con más gente, tampoco es que fueran sitios muy grandes o también depende con la persona que fuera y demás. Pero la verdad que, o sea, el olvidarse el resultado, para mí, eso ha sido fundamental. De lo típico que estás en un sitio, en un bar o lo que sea, hablas con una chica y ya, o sea, de alguna manera estás subcomunicando necesidad que tú igual es que es muy sutil, ¿sabes? Pero ella se da cuenta. Pero cuando, yo qué sé, se me viene a la mente ahora una que estaba en la cola del baño y lo mismo, me acerqué, no sabía ni qué la iba a decir, al final la dije que eran baños mixtos de esto, la dije, oye, ¿qué te pasa a ti? Que los tíos, o sea, que te parece bien que ven en las tazas de ellas, ¿sabes? Como, pues digo, joder, igual no la parece bien, no se parece muy moderno, pero a nivel práctico, no sé yo. Pero se lo ¿sabes? Como en plan, pues como si eso, como si es un colega, ¿sabes? Y es que justo te das cuenta de que la cambia la cara, ¿sabes? Y de que según vas a abrir la boca te mira de una manera y cuando has acabado la frase está de otra, ¿sabes? Es acojonante. Entonces, el integrar eso está súper bien, porque hay sobre todo eso, que no, cuando te quitas un poco el ladrillo este de que estás entrando una chica y tal, o sea, cuando sí interactúas y sobre todo no desarmarla en el sentido de la belleza, ¿sabes? Que no,
que no te afecte, o sea, que es como... Eso también lo he conseguido, es como que tus ojos no ven su belleza, ven una persona, ¿sabes? Entonces, claro, tu interacción cambia totalmente, ella está acostumbrada a una cosa y tú lo estás haciendo de otra, ¿sabes? Y ya estás ahí, vamos, que ya puedes hablar con ella tranquilamente, te va a responder bien o a lo mejor no, pero vamos, que la mayoría de las veces seguro que sí. Sí. Y es que al final, una vez que rompes esas resistencias y lo demás, como tú dices, al final lo que tiene enfrente no es más que otra persona y ya está, y es simplemente conversar con intención y sabiendo lo que y teniendo las herramientas, pero te quitas como un muro que muchas veces hemos creado nosotros, que no es real tanta esa resistencia, ¿no? Exacto. Sí, sí. Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a alguien? Imagínate tú cuando descubres todos los podcasts y tal, y de repente, si tú escucharas este episodio en aquel momento y te escuchas a ti, si sabes que eres tú, obvio, ¿cuál sería ese mensaje que le daría a esa persona? Pues, por lo menos hablo de mi caso. Yo creo que es un conocimiento que le va a venir muy bien. Es que incluso sabiendo es una manera como de organizar todo y de, ¿cómo te diría? O sea, al final, aunque sepas, yo por ejemplo tengo un amigo que liga bastante, le mola, tontea muy bien y la verdad es que se le da bien, pero luego cuando entra en relaciones se vuelca y la caga, ¿sabes? Y al final le salen, le salen rana a la mayoría. Y, o sea, es muy difícil que tengas todo, digamos, integrado y tal. O sea, aunque sepas bastante, pero el saber exactamente cada cosa, a qué te lleva y cómo utilizar esto, y qué tienes que hacer casi en cada momento, pues yo creo que es un conocimiento pues muy valioso, ¿sabes? Que te va a acompañar el resto de tu vida. Ujú. Sí, al final es como montar en bicicleta, ¿no? Bueno, más complicado. Un poco más Más complicado, pero variables. genial. Pues tío, te quiero agradecer el compartir esto con nosotros. Espero que hayan podido extraer bueno, sentirse identificado de alguna manera o extraer alguna reflexión. Y nada, un fuertísimo abrazo, tío. Muchas gracias, igualmente. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado una perspectiva diferente. Y antes de pasar a las 3 reflexiones que vamos a sacar de aquí, te recuerdo que si quieres dar un paso más y profundizar más en todo esto, debajo de este podcast tienes un enlace para recibir gratis mi curso gratuito sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, vamos a pasar a las 3 reflexiones, ¿no? La primera es algo que se ha repetido una y otra vez en la comunidad desde hace décadas. Fíjate en lo que hacen, nunca en lo que dicen. Hay un punto clave en una de las partes de esta conversación, donde el compañero dice que al comentar en su grupo de amigas que quería una novia, ellas lo miraban con pena. Esto es un gran clic para este alumno y para cualquiera que experimente esto. ¿Por qué? Porque lo que podría parecer que es lo que todas quieren, un hombre dispuesto a comprometerse, un hombre que no va a hacerte perder el tiempo, un hombre estable que sabe lo que quiere y que confía en el amor, nunca es a lo que ellas reaccionan con atracción. En lugar de eso, lo que aparece son caras de lástima, caras de pobrecillo, y una de ellas incluso se coloca en el rol de plan B emocional. El motivo por el que pasa esto es porque no está proyectando elección. No está proyectando que es un hombre que elige, está proyectando que espera ser elegido, está proyectando necesidad. Y las mujeres lo detectan a nivel instintivo. Y ojo, el problema no es que quieras una relación, el problema es que cuando dices que quieres una relación, suene a carencia, a urgencia o a vacío que necesita ser llenado porque tu vida solo coge cierto color cuando estás en una relación con una mujer. Eso es lo que genera que en lugar de que ellas sientan deseo, lo que sientan sea compasión. Y la compasión nunca es atractiva. De hecho, muchos hombres piensan que el problema es que no encuentras a la mujer adecuada con la que poder tener esa relación que quieres, cuando en realidad el problema es que tu forma de posicionarte frente a las mujeres hace que ninguna quiera ser la adecuada para esa relación. A la mayoría de hombres que consiguen resultados más bien por suerte que por habilidades o que ligan a racha y que se acaban apañando con la que les cae, en lugar de ser ellos los que eligen, les pasa justo eso. No es que las mujeres los rechacen o que los confronten de lleno, simplemente no entienden por qué, pero al final las mujeres los acaban colocando en una categoría junto al resto de hombres que no generan tensión ni polaridad. Son chicos que son majos, son hombres que son
muy apañados, como dirían en mi pueblo, que llegan a ser atractivos físicamente hablando, pero que les falta ese algo, esa chispa, y entonces acaban en la categoría de todos los demás. Normalmente en el banquillo o muchas veces en, pues bueno, ese chico majo con el que ellas quizá piensan que en un futuro muy lejano podría ser que tuvieran algo, pero mientras tanto, mientras sí o mientras no, ellas se están centrando en otra categoría totalmente distinta de hombre. Y luego estos hombres se preguntan por qué terminan atrayendo a las que no le interesan, a las chicas que no les interesan, y acaban alejando a aquellas chicas que de verdad les gusta. Y es por eso, porque cuando las mujeres te leen como alguien que espera ser elegido, que espera tener suerte, el juego ya está perdido antes de que empiece. Con esto pasamos a la segunda reflexión, y es que entender la red pill no te vuelve cínico. Lo que hace es quitarte la venda. Cuando entiendes la naturaleza femenina, dejas de odiar, porque ya no necesitas explicaciones emocionales para nada. Hay algo muy poco común, por cierto, en este episodio, relacionado con esto que quiero contarte, y es que el compañero pasa por una ruptura dura, en un momento personal bastante delicado, y sin embargo no desarrolla resentimiento hacia las mujeres, ni rabia, ni discurso de víctima, ni necesidad de señalar culpable. La razón para que esto sea así, porque entiende que hay algo más. Cuando, por ejemplo, en este episodio se habla del solipsismo, se habla de la hipergamia, se habla del entorno, se habla de la biología, si te fijas, no lo hace con odio, no lo hace desde el resentimiento, lo hace con la misma neutralidad con la que habla de la naturaleza, de animales, del tiempo, de si sale el sol o si llueve. Como él mismo dice, la realidad no es ni buena ni mala, la realidad es lo que es. Y este cambio de chip es clave, porque cuando no entiendes por qué una mujer actúa como actúa, obviamente te lo tomas como algo personal, te comparas, te hundes y te rayas montándote todo tipo de escenarios mentales. Por otro lado, cuando sí lo entiendes, ocurre algo incómodo para la mayoría de los psicólogos blandos modernos de hoy en día, y es que el drama se acaba cayendo solo, sin necesidad de nada más. Por eso, la red pill bien entendida no te amarga, sino que te hace más lúcido. Y piensa que si te está amargando o escucha a alguien que parece amargado, si te está generando resentimiento o escucha a alguien que parece que tiene resentimiento, es que no te están explicando bien la red pill, o que no se la han explicado a ellos, o que no la estás entendiendo bien. Porque esto no te va a generar resentimiento, todo lo contrario. El compañero de este episodio no necesita pensar que su ex es mala. Tampoco necesita idealizarla. Simplemente entiende que actuó desde sus impulsos, con el contexto y en el momento vital en el que se encontraba. Y eso le devuelve algo que muchos hombres pierden después de una ruptura: la calma y la paz. Porque no hay rivalidad, hay aceptación y hay comprensión. Sin embargo, muchos hombres confunden esta claridad con el cinismo. Creen que entender la naturaleza femenina les va a volver más frío o unos resentidos. Y este episodio demuestra todo lo contrario. El resentimiento nace de no entender. Cuando entiendes el patrón, deja de odiar, de justificar y de perseguir explicaciones para poder quedarte tú tranquilo. No porque te vuelvas mejor persona, sino porque ya no necesitas una anestesia narrativa para poder seguir adelante. La red pill no te quita sensibilidad, te quita la venda. Y el hombre que ve claro no necesita culpar a nadie para avanzar. Y con esto pasamos a la tercera reflexión, una de mis favoritas, y es que el deseo aparece cuando dejas de invertir desde el miedo a perder. En el momento en el que inviertes por miedo, en el momento en el que te relacionas desde el miedo a perder a esa relación o esa mujer, ella se enfría, siempre, parecen matemáticas. Y el compañero describe algo que muchos hombres viven, pero pocos saben leer. Y dice, cuando aplica el juego, cuando calibra, cuando no persigue resultados, cuando mantiene el ritmo, cuando realmente lo hace desde el desapego, la dinámica se invierte. Ella es la que escribe más, ella es la que propone planes, ella busca huecos, ella es la que invierte. Pero en cuanto aparece el viejo reflejo del miedo a perder, la sobreinversión, el meter urgencia, todo cambia. En ese momento, como si fueran matemáticas, ella tarda más en responder, aparecen los leídos y la tensión se diluye. Y ves cómo se va cayendo la interacción. Y esto no es casualidad, es causalidad. Y lo interesante no es que le pase, sino que ahora entiende por qué. Antes vivía estos cambios de actitud en ellas como algo confuso o injusto. ¿Quién no le ha pasado de estar hablando con una mujer y decir, es que no entiendo estos cambios, estos vaivenes, parece una veleta? Y ahora, como ha entendido la naturaleza femenina, como tiene la herramienta, sabe leer estos cambios como una respuesta directa totalmente, con totalmente sentido, es decir, que totalmente desde la razón, y es una respuesta directa al atractivo que se está proyectando en ese momento. El clic potente viene cuando entiendes que el deseo no se mantiene con más esfuerzo,
Se mantiene con una identidad masculina y con un marco atractivo sólido. Y esto estoy seguro de que lo has vivido tú igual que todo. En el momento en el que te, entre comillas, ablandas un poquito, parece como si te castigara inmediatamente. Y esta es una de las lecciones más duras y más útiles también de la Red Pill. Por eso muchos hombres creen que perder el interés de las mujeres es algo aleatorio. Ah, bueno, porque le ha pillado así. ¿No? Algunos, me hace gracia que algunos explican, ¿no? Y te dicen, es que depende, porque si a la mujer en vez de conocerla hoy la conoce la semana pasada, todo bien. Y entonces, claro, ¿qué sensación te genera esto? Como de que no hay explicación, que depende, que es echar la lotería. Y que si me toca hoy, pues bien, y si no, pues a seguir echando. No funciona así, no es que de repente cambien, no es que, por Dios, que no son, que son personas también, que tienen sentido común, que no es que no se entiendan ni ellas, que no es que estén mal de la azotea, que no va así, que no va de esto, que tiene una explicación totalmente sencilla de entender, además. Tiene una explicación totalmente sencilla de entender, pero me hace gracia cuando se piensa, pues eso, es que no se entienden ni ellas, no. El que no la entiende eres tú, ellas se entienden perfectamente y saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren. Y por eso muchas veces te dejan leído, pues lo tienen muy claro. Por eso este episodio demuestra justo lo contrario a todo esto que estamos diciendo, ¿no? La mayoría de las veces el cambio en su comportamiento empieza en ti. El día que entiendes esto, dejas de perseguir mujeres y te empiezas a centrar en gestionar situaciones específicas y dinámicas concretas. Y ahí es donde empieza el cambio, de verdad, donde empiezas a ver que el enfoque con el que tú te relacionabas, el enfoque desde el que tú te relacionabas con las mujeres, no era el adecuado. Y esto es justo algo que veo en la mayoría de mis programas y mentorías, y es que el problema es, más que otra cosa, el enfoque desde el que te relacionas. Es un cambio de chip, de 180 grados, literalmente. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, que la conversación te haya hecho dar un cambio de perspectiva, por lo menos a algo, le haya dado vuelta a la cabeza, y que de aquí de estas reflexiones saques también algo que te lleves. Te recuerdo que si quieres dar un paso más allá y convertirte en un hombre más atractivo e interesante para las mujeres, tengo un curso gratuito justamente para eso, para convertirte en un hombre más atractivo e interesante para ellas. Y para recibirlo simplemente haz clic de debajo de este episodio, tienes un enlace, haces clic y lo recibes, ¿vale? Así que bueno, fin por hoy. Un fuerte abrazo y te veo en la próxima.